Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy vamos a hablar sobre la cultura y sobre la inteligencia y vamos a ver cuáles son las diferencias, porque realmente a la hora de sanar cualquier enfermedad es importante que nuestra mente tenga las cosas claras y sepa diferenciar cultura de inteligencia, porque no tienen absolutamente nada que ver. Bien, decimos que una persona es inteligente pues cuando, por ejemplo, puede hablar 10 idiomas o sabe hacer raíces cúbicas en muy poco tiempo, o estas operaciones cuando alguien sale en programas de televisión con una pizarra muy grande y una suma muy grande de números y es capaz de hacer esa suma antes que otra persona con la calculadora. Seguramente habréis visto estos programas de televisión. Entonces decimos, bueno, pues esta persona es un superdotado, realmente es una persona muy inteligente. Pues esto realmente no es así. Eso no sería inteligencia, sería cultura. Eso sería una persona culta. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia. ¿Qué vendría a ser entonces la inteligencia? Pues una persona es inteligente cuando su mente es capaz de percibir más allá de lo que ven sus ojos. ¿De acuerdo? Este sería el camino que nos llevaría a la inteligencia. La inteligencia es algo que no pertenece a la mente, aunque pueda venir de ella, pero es algo que no pertenece a la mente. Fijaros, os voy a poner un ejemplo de cómo una mente puede ser inteligente. Os pongo el ejemplo de alguien que sea, por ejemplo, un pintor, ¿de acuerdo? Alguien que sea pintor pues debe tener conocimientos sobre los determinados tipos de pintura, pues cuando la pintura es de esmalte, cuando esa pintura debe ser para paredes o diferentes tipos de barnices. Debe tener también conocimientos sobre determinado tipo de brocha que debe de emplear. Si es para pared pues tendrá que utilizar un rodillo y no una brocha, etcétera, etcétera. Es decir, un pintor necesita reunir ciertos conocimientos que le sirven para desempeñar ese trabajo, ¿de acuerdo? Es al igual que un fontanero, pues debe tener conocimientos de grifería, de herramientas. Entonces, esos conocimientos sirven cuando estamos desempeñando esa labor. Pero cuando no desempeñamos esa labor, ¿esos conocimientos tienen algún valor? ¿Sirven para algo? ¿A que no, verdad? O por ejemplo, yo puedo saber inglés, entonces mi mente tiene ciertos conocimientos sobre ese idioma, sobre el inglés. Pero mientras yo no esté traduciendo un libro o no esté hablando con una persona, con alguien que hable inglés y pueda traducir o pueda entenderle, mientras no se den esas circunstancias, el que yo sepa inglés sirve para algo, tiene algún valor. ¿Verdad que no? Solamente tendrá valor cuando me encuentre en ese contexto o por ejemplo, si yo soy profesor de inglés y doy clases particulares, pues mientras esté desempeñando mi trabajo, esos conocimientos que están en mi mente tendrán valor. Cuando no los esté desempeñando, esa acumulación de conocimiento que hay en mi cabeza, en mi mente, no tendrá ningún tipo de valor. Por tanto, cuando acumulamos conocimiento en nuestra mente, mucha información, llega un extremo, o en algunos casos algunas personas llegan a embotar toda la mente de conocimientos, de datos, de libros, etcétera, etcétera. Y entonces podemos malinterpretar y decir que esa persona que sabe tanto, podemos decir que es inteligente. No es así. Como os digo, esa persona será culta, podrá ser muy culta, pero la inteligencia es algo totalmente diferente. Un ejemplo de una mente que esté en un estado de inteligencia es la mente que es capaz de identificar toda esta acumulación de conocimiento como falso, como que todo ese conocimiento no da inteligencia, sino que da cultura. Entonces, una mente que identifica todo el conocimiento como falso, ese propio acto de identificar toda esa acumulación de conocimiento
como falso, como que realmente carece de valor, eso genera inteligencia. ¿De acuerdo? Fijaros, daros cuenta que hay muchas personas que llegan a identificarse con aquello que han aprendido, que han estudiado. Por ejemplo, pues algunos de determinados tipos de creencias, esa persona llega a identificarse con esa creencia y eso no da inteligencia, ¿de acuerdo? Eso sería acumulación de conocimiento, pero no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia siempre va a hacer que nos estemos cuestionando nuestras creencias, nuestras culturas, nuestra manera de ver el mundo. Entonces, esa mente que siempre está en ese estado de alerta, es decir, cuestionarlo todo, dudar de todo, estar siempre investigando, ese estado de alerta sería una mente que permanece en la inteligencia. ¿De acuerdo? Todo lo demás sería acumulación de conocimiento, que únicamente tendría valor mientras estamos desempeñando esa labor, que puede ser ese trabajo de pintura, o por ejemplo, esas clases de inglés, como os comentaba antes. ¿De acuerdo? Por tanto, identificar el conocimiento como realmente falso, porque el conocimiento no deja de ser una acumulación, y todo lo que sea acumulación nos va a llevar siempre al pasado. ¿Es así o no es así? Es decir, toda nuestra acumulación que se queda en nuestra mente, al final representa el pasado, porque por mucho que sepamos, por mucho que podamos aprender, toda esa información, todo ese conocimiento siempre va a ser limitado, va a tener un límite. Todo lo que tiene límite es acumulación, es acumular, acumular, acumular. ¿De acuerdo? Por tanto, todo lo que implique acumular es pasado, por tanto carece de valor. Sin embargo, la inteligencia no es acumulativa, la inteligencia no se acumula, la inteligencia es algo que se puede observar instante a instante. Cada vez que observamos algo como falso, cuando vemos lo falso de algo, por ejemplo, de la acumulación de conocimientos, y que esa acumulación de conocimientos no nos genera inteligencia, sino que nos da cierta cultura, el propio acto de observar eso y darnos cuenta de que eso es acumulación y que esa acumulación nos lleva al pasado y que esa acumulación también está limitada, el propio acto de observarlo, como os digo, eso genera de por sí inteligencia. Porque no vamos a depender de ello, lo estamos observando realmente como lo que es. No es ni más ni menos que una acumulación de conocimiento. Espero que os haya quedado claro la diferencia entre una persona culta y una persona inteligente. Este tema se puede abordar mucho más en profundidad, pero aquí simplemente quería daros una pequeña información. Y considero que es importante saberlo a la hora de tratar las enfermedades. Hay mucha gente que, porque se lean libros de descodificación, piensan que se van a curar, porque ya saben de una manera intelectual, ya identifican que la enfermedad está generada por emociones negativas. Pero claro, el conocimiento por sí solo no va a generar una curación, sino realmente cuando nuestra mente llega a comprenderlo en profundidad y cuando llegamos a observar por nosotros mismos el verdadero mensaje que lleva consigo la enfermedad, es cuando se genera ese estado de paz, y ese estado de paz es lo que origina al final la salud, que logremos nuestra salud. Por tanto, la acumulación de conocimiento no nos va a llevar tampoco a un estado de paz plena y absoluta. Esto es importante saberlo, por eso quería dejarlo claro en este vídeo. Espero que os haya gustado, ya sabéis que me gusta ver vuestros comentarios. También recordaros que tenéis que activar la campana de notificaciones para que os podáis enterar de los últimos vídeos que vaya subiendo. Gracias y, como siempre, hasta la próxima.